En el vídeo de ayer os dije que esta semana lo más probable es que fuese monotemática sobre dos asuntos en particular, Begoña Gómez y Venezuela. Begoña Gómez porque ahora mismo, seguramente mientras estéis viendo este vídeo, el juez Peinados ha desplazado a Moncloa acompañado de un abogado de Vox, como no, para intentar tomar la declaración al presidente del gobierno. Le da igual que el presidente del gobierno no tenga que declarar según la ley de enjuiciamiento criminal, según la legislación española. Lo que le interesa es intentar conseguir una fotografía o un audio en el que el presidente del gobierno tenga que hablar con él para generar más titulares y tertulias. Y el otro monotema del que vamos a hablar durante toda esta semana, parece ser, y así vamos a dedicarle también un rato bastante importante en este vídeo a desmontar alguna de las tonterías, es sobre Venezuela. Que esto también es un tema bastante recurrente en la política española, un tema que también sobre todo llega y aparece y se asienta muy bien en la oposición española cuando no tienen otra cosa de la que hablar. De hecho, en España ya sufrimos bastante tiempo que no se hablase de otra cosa que Venezuela. Parecía la 18ª provincia española en muchas ocasiones. Y vais a ver cómo lo están utilizando de la manera más torticera y además yo creo que irresponsable y bastante cínica posible la lucha del pueblo venezolano, completamente legítima, para intentar atacar al gobierno de España de la manera más cutre posible. Vamos a ir directamente a esto. Después pasamos al asunto de Begoña. Pero antes de todo, ¿sabéis qué nos ha parecido? Un tercer tema. Y es que tenemos la tríada maravillosa para hablar de cosas fundamentales que le importan muchísimo a los españoles. Primero, Venezuela, después Begoña Gómez y la última cosa que es Cataluña. Porque parece ser que el Partido Socialista y Esquerra Republicana han llegado a un principio de acuerdo para la investidura de Salvador Illa en Cataluña como presidente de la Generalitat. Y parece ser que el Partido Socialista y Esquerra Republicana han pactado todo esto a través de las primeras declaraciones que ha hecho Esquerra Republicana de un concierto económico para Cataluña. Es decir, de un régimen fiscal paralelo al del resto de comunidades autónomas, igual que tiene el País Vasco, el Concierto Económico Vasco o el Concierto Económico Navarro. Pues parece ser que Esquerra Republicana ha dicho que han pactado eso. Y claro, pues los ánimos están por los aires. Yo tampoco es algo que a mí me haga demasiada gracia, porque me parece que atenta contra el concepto de solidaridad entre territorios, y si yo quiero que los ricos paguen más para que los pobres tengan más entre las clases sociales, pues también creo que es necesario hacerlo entre las distintas comunidades autónomas. Ahora hablaremos largo y tendido de esto, pero también vamos a desvelar la hipocresía de algunos que han llegado a hablar de concierto económico, es decir, Feijóo, que lo llegó a decir en un momento, y ahora de repente pone el grito en el cielo. Es decir, una posición a la que no podemos creer del todo, pero un gobierno al que queréis que os diga. O sea, a mí no me queda nada claro, porque han dicho por activa y por pasiva en 1000 ocasiones que no iba a haber concierto económico, y ahora parece que han llegado a ese acuerdo con Esquerra Republicana. Creo que tienen mucho que hablar todavía y no se han publicado todavía los documentos, que serán los que se tendrán que aprobar para llevar adelante una cuestión que es muy ambiciosa y que además yo creo que va a ser muy complicada de justificar y aprobar en el Congreso de los Diputados. Pero vamos por partes. Ya veis que este vídeo, a pesar de ser un poco de los temas habituales, ¿no?, que tratamos en política española, Venezuela, Cataluña y ahora Begoña Gómez desde hace unos meses, vamos a ir paso por paso y por cada uno de estos temas. Es un poco variado, un poco popurrí, pero bueno, ¿qué queréis que le vamos a hacer? Es la política que tenemos actualmente. Aparece Alberto Núñez Feijóo, como no, nuestro queridísimo líder de la oposición, y dice: tras el probable fraude electoral, ahora se agrava la represión de la dictadura de Maduro, que también le están cayendo por todos los lados. Los de Vox están diciendo: ¿cómo que probable fraude electoral? No es un probable, ha sido fraude electoral seguro. Bueno, ahí están en su particular guerra civil dentro de la derecha, pero bueno, la cosa es lo importante es lo que viene después, que dice: es vergonzosa la larga connivencia del gobierno español con el régimen y no podemos consentirlo. La obligación de los demócratas es defender una Venezuela libre. Y claro, yo digo, evidentemente te lo tenías que llevar a la disputa nacional, tenías que traértelo aquí a España para intentar hacer política con Venezuela, como por otro lado lleváis haciendo desde el año 2014. Desde que apareció Podemos llevan hablando de Venezuela sin parar, para intentar desacreditar al rival político. Bueno, además de investigándoles a través de la policía patriótica y utilizando las instituciones de todos los españoles para atentar contra sus rivales políticos externos y también internos, si no recordad lo que hicieron al bueno de Bárcenas. Pero bueno, yo le he contestado aquí a Alberto Núñez Feijóo y le he dicho algo que de verdad lo creo con la mano en el corazón: hay que ser miserable para intentar instrumentalizar al pueblo venezolano para hacer tu particular campañita nacional. Porque mientras tú pones tweets, el gobierno de España ha pedido, como ha hecho la ONU o como han hecho todos los observadores internacionales, que haya transparencia y que se publiquen las actas. Porque es verdad que hay una contestación. Ahora vamos a ver enseguida al presidente Boric, que es un presidente de izquierdas de Chile. Vamos a ver también cómo lo ha dicho Josep Borrell, el alto representante
de la Unión Europea, relaciones internacionales, como lo han dicho también la mayor parte de observadores internacionales y como ahora mismo están reunidos los equipos de Petro, es decir, el presidente también de izquierdas de Colombia y el presidente Lula de Brasil, también de izquierdas, no pueden ser sospechosos de otra cosa, Petro y Lula reunidos para ver cómo declaran ante lo que ha ocurrido en Venezuela y que lo más probable es que pidan también, pues como ha hecho la ONU, como ha hecho España, como ha hecho el alto representante de la Unión Europea, que se publiquen las actas y que sean muy transparentes. ¿Para qué? Si el resultado de verdad es el que dicen, el que dice el oficialismo, el que dice el gobierno de Maduro, pues que no tengan ningún tipo de miedo en presentar las actas. Oiga, pues esto es así, se presenta y pueden ustedes comprobar que aquí no ha habido manipulación alguna. Transparencia total. Que se permita a los observadores internacionales trabajar. Y no solamente a observadores internacionales que quieran acabar con Maduro, no, sino también a gente como Petro o gente como Lula, pues que históricamente han sido más cercanos al chavismo y que ahora ven el resultado electoral sin demasiada seguridad, pues qué menos que garantizarles, por lo menos a tus vecinos, que lo que has hecho ahí es completamente legal y que se respeta la voluntad de los venezolanos. Y por otro lado, la oposición también está intentando hacer lo mismo. Ellos dicen la oposición ahora que han ganado por un 70% frente a un 30% de Maduro. Bueno, eso también lo tendrán que demostrar de alguna manera. ¿Qué es lo mejor? Pues que intervengan por los observadores internacionales, que para eso están. Y sobre todo, que no se inflame, que no se hagan declaraciones gruesas, que no se llame a la insurrección, que no se llame a la guerra, porque es lo que algunos parece que están deseando, y mucho menos lo que está haciendo aquí ahora mismo Alberto Núñez Feijóo, que es intentar llevarse la lucha legítima y completamente comprensible de un pueblo que está cansado de un sistema político que lleva mucho tiempo funcionando y que parece que no se termina, y juntando eso con su crítica política particular en su país. Y hablando de que España está conniviente con el gobierno, con el régimen venezolano de Maduro, digo, mira, o sea, mientras tú estás poniendo aquí tweets y haciendo el tonto, el gobierno de España es que ha dicho, de hecho aquí está un tuit de José Manuel Álvarez, del ministro de Exteriores español, y dice: la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables. Pedimos que se mantenga la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral. Y mientras tanto, pues Feijóo poniendo sus tweets incendiadores, diciendo que si el gobierno de España conniviente con el régimen venezolano, bueno, en fin, éramos pocos y llegó Almeida. Entonces ha dicho esto. No es que la oposición no reconozca el resultado, es que Maduro no reconoce la voluntad de los venezolanos. Todo apunta a que ayer hubo un fraude gigantesco y masivo en Venezuela, como muchos por otra parte nos temíamos, que el pueblo... También os digo, hace falta, yo no digo que no, pero hace falta demostrarlo. O sea, igual que ahora Maduro tiene que demostrar que si esos votos son los que dice que ha conseguido, tiene que demostrarlo claramente. En nuestro país sería muy sencillo, yo sé cómo funciona. Irías mesa por mesa, verías todos los votos, se recontarían una vez más y tendríamos claro cuál ha sido el resultado. A pesar de que en nuestro país también a veces pues juegan con esa idea de no, pucherazo, porque Indra está de por medio. Bueno, ya sabéis, los bulos típicos que difunden Alvisa y compañía cuando los resultados que votan los españoles pues no les gustan y entonces dicen que todo es una especie de golpe de Estado. Bueno, pues si Maduro quiere demostrarlo, que lo demuestre. Y al mismo tiempo también, si la oposición quiere demostrar que Maduro es un dictador que les ha robado las elecciones, también tiene que demostrarlo, más allá de aquí los lugares comunes que está utilizando Almeida, ¿no? Que dice, bueno, todo apunta a que hay indicios de... Bueno, no, presente usted cuáles son los indicios, más allá de algunos vídeos manipulados, porque yo he visto algunos vídeos manipulados que han compartido cuentas del Partido Popular que decían robando urnas, y básicamente no eran urnas, sino que eran unas impresoras, y era un vídeo que ni siquiera era de estos días. Es decir, que yo no niego en absoluto que haya podido haber fraude. De hecho, cuando escucho a Boric o cuando veo la prudencia de Petro y de Lula, digo, hombre, pues la verdad que si Petro y Lula dicen una cosa, yo tiendo a pensar parecido a lo que dicen Petro y Lula sobre unas elecciones en Venezuela. Y no son precisamente ellos dos representantes de una derecha totalitaria que va en contra de la izquierda, ni mucho menos. Por eso creo que es relevante su opinión. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que Almeida, como os decía, pues como éramos pocos, pues llega y dice esta tontería soberana. Que a mí lo que me produce vergüenza como español es que haya un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sea cómplice de Nicolás Maduro, que haya ido allí no sé cuántas veces ya a Venezuela. ¿Qué tendrá Zapatero? Todo muy concreto, ¿eh? No sé cuántas veces a Venezuela. Para ir tantas veces a Venezuela y para ejercer de cómplice. ¿Qué tendrá? O sea, ¿habéis visto que son todas acusaciones vagas, completamente etéreas? ¿Qué tendrá? No sé cuántas veces. De Nicolás Maduro en Venezuela. Cuando a Nicolás Maduro le han denunciado personas tan poco sospechosas, supongo, para la izquierda y para Zapatero, como Gabriel Boric, presidente de Chile, o Lula da Silva, presidente de Brasil, ¿qué tiene Zapatero con Maduro para hacer el papelón que está haciendo? Es que, mira, es tan ridículo. Y para avergonzarnos a los españoles con... Mira, lo que nos avergüenza es tu ignorancia supina. Pero si tú supieses algo de América Latina y de cómo funcionan los procesos electorales en América Latina y de lo complicado y delicado
que es el asunto en Venezuela, sabrás que Zapatero durante los últimos años ha estado ejerciendo de mediador internacional, que son cosas que se necesitan en conflictos muy complicados, que como no haya mediadores y como no haya puntos de encuentro entre oposición y gobiernos, pueden derivar en procesos muy sangrientos, incluso de guerra civil. Y lo que ha hecho ahí Zapatero ha sido mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. De hecho, a través de la intermediación de Zapatero se ha conseguido que muchos presos, que estaban presos por razones políticas, seguramente saliesen de prisión. Y eso se hace con acuerdos entre Maduro y la oposición. Y Zapatero se reúne con la oposición y se reúne con Maduro, como hacen todos los observadores internacionales. Pero ahora que vengas tú, alcalde de Madrid, el señor al que hace 2 días leímos en televisión como le transmitían públicamente a través de la televisión pública de su comunidad autónoma que gobierna su partido político, cómo se casaba, y que vengas tú ahora mismo con esta altura diciendo, ay, ¿qué tendrá Zapatero para ir no sé cuántas veces? Es que igual no tienes ni idea de lo que es un mediador internacional y de la importante labor que hacen los mediadores internacionales, y ahora vienes aquí a malmeter y, como hacía antes Feijóo, pues a intentar utilizar la situación actual de Venezuela para lanzar basura sobre sus rivales políticos internos en España. Es decir, utilizar al pueblo venezolano una vez más para su disputa política interna. ¿Y qué queréis que os diga? Esto es una cutrada y además una ilustración a la perfección de que al Partido Popular le da igual Venezuela, porque la estuvo instrumentalizando hace años. La instrumentaliza ahora y la instrumentalizará mañana con tal de intentar conseguir sus objetivos políticos en España. Poco más que eso. Pero frente a toda esta sobreactuación, bueno, aquí tenemos el tuit de Álvarez que os he dicho antes y aquí también un vídeo de Álvarez hablando sobre este asunto para que veáis que precisamente esa construcción que hacen del gobierno de España complaciente con Maduro, hombre, pues no tiene nada que ver. Estos momentos… De hecho, antes citaba también a Almeida, a Boric y citaba también a Lula. 2 personajes al que él desprecia, el Partido Popular desprecia, porque en Chile él iba con José Antonio Kast, que era el otro candidato de la derecha, extrema derecha chilena, que iba contra Boric, y en Brasil, pues precisamente con Lula no iban, sino que más bien iban con Bolsonaro. Así que ahora que no venga aquí a citar a Lula y a Boric, que están muchísimo más cercanos a Zapatero, bueno, están alineados al 100% con las tesis de Zapatero, de intentar llegar a un buen puerto de toda esta crisis sin incendiar el camino por el medio. Lo que nosotros queremos es que esos resultados sean transparentes, que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición, porque lo que queremos es que cuando esos resultados sean definitivos y estén certificados por la Comisión Nacional Electoral, todo el mundo haya podido tener acceso a ellos de manera transparente y se sienta cómodo y respete esos resultados. Porque España no tiene ningún candidato en liza en Venezuela. Lo que España quiere es que sea el bienestar y la democracia en Venezuela la que triunfe. O sea, completamente alejado de la caricatura que ha hecho Feijóo antes de un gobierno connivente con Maduro. Bueno, pues ni mucho menos. Está diciendo lo que dice todo el mundo. Desde Boric hasta Lula, hasta Petro, pasando por la ONU. Bueno, en fin. Aquí vamos a escuchar, de hecho, a Boric, que es lo que ha dicho. Diferentes personas en América Latina y en el mundo, es que las elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía nos entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Y en esto, miren, lo conversaba o lo veía con el presidente Arévalo, hace poquito, el presidente de Guatemala, que estuvimos hace poco en su inauguración. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado. Mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia, nosotros por lo menos nos abstenemos de la Me siento obligado moralmente a exigir total transparencia. Me parece una posición completamente sensata. De hecho, estaba viendo antes que incluso el Partido Comunista de Venezuela, o sea, para que veáis que esto no es una cosa que sea el Partido Popular y las derechas del mundo contra Venezuela, contra Maduro y sus aliados malvados, que son todos los de izquierdas. No, de hecho, hay gran
cantidad de personajes de izquierdas, empezando por Boric y continuando por gobiernos del de Petro y de Lula, pero también el Partido Comunista dentro de Venezuela, que está diciendo, oigan, esto no ha sido todo lo transparente que debería ser, debería quedar un poco más claro cuál es la voluntad de los venezolanos y respetarla. Ha dicho así el Partido Comunista de Venezuela. Sobre las elecciones presidenciales, que precisamente ya vais a poder ver que no se llevan demasiado bien con Maduro. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela hace un llamado a las fuerzas genuinamente democráticas, populares y patrióticas a unir fuerzas para defender la voluntad del pueblo venezolano que se expresó este domingo 28 de julio con una clara intención de cambio político en el país. Alertamos a la opinión pública internacional que, así como el gobierno de Nicolás Maduro ha despojado al pueblo venezolano de sus derechos sociales y económicos, hoy pretende privarlo de sus derechos democráticos. Y ha hecho un comunicado entero pues criticando pues el recuento, criticando la posición del Consejo Nacional Electoral, que dice que no es del todo transparente ni correcto. Entonces, pues bueno, que hay una disputa abierta, evidentemente, y hay voces muy de izquierdas también posicionándose en contra de lo que está diciendo Maduro, para que deje de hacer, una caricatura del Partido Popular con todo esto. Y ahora aquí ya vamos a la parte de quién pagó el viaje del Partido Popular a Venezuela. Porque ya sabéis que el pasado sábado hicieron un paripé, 10 diputados del Partido Popular, diputados, senadores, europarlamentarios, de ir allí sabiendo que no iban a poder entrar porque ya habían pedido ser observadores internacionales y les dijeron que si no tenían el visado para entrar, para ser observadores electorales, pues que no podían hacerlo, simplemente con un visado de turista. Y entonces la cosa es, ¿quién había pagado esos viajes? Es una pregunta que hicieron mucha gente, y a mí se me enfadó bastante Alfonso Serrano, el número 2 de Ayuso, tengo un vídeo hablando de eso, pero resulta que aparece González Pons, vicesecretario internacional del Partido Popular, y dice... Le pregunto lo primero por esa explicación que le reclama el Partido Socialista, el cómo se ha financiado ese viaje. Dicen que quién paga los shows, según el PSOE del PP. Los partidos a los que pertenecemos, y es muy fácil. O sea, que lo pagan los partidos, lo paga el Partido Popular, se entiende, esos 10 billetes de ida y vuelta a Venezuela, que muy baratos no son, para hacer una cosa que ya sabían que no iban a poder hacer, es decir, hacer un circo. Entonces le preguntan a Alfonso Serrano exactamente lo mismo en otro programa de televisión, en Todo es Mentira, en 4. ¿Quién paga este tipo de viajes del Partido Popular a Venezuela como observadores, en este caso? Mira, en mi caso yo creo que entiendo que es el Senado, porque hubo un acuerdo de la mesa. A mí me lo dijeron después. O sea, que dice, yo entiendo que a mí me lo paga el Senado, no sabes ni quién te lo está pagando. Entonces, tú reconoces que te lo pagamos todos los españoles a través de las instituciones, del Senado, y mientras tanto González Pons dice que no, que se lo está pagando el partido. Pues mira, o sea, sería tan sencillo como, igual que exigimos transparencia en las elecciones venezolanas, que es necesaria, también exigiría un poco de transparencia en las cuentas del Partido Popular. ¿Cómo les estamos pagando ese tipo de paripés para que vayan a Venezuela? Digan, no, nos persiguen por no. Habíais sido unos cutres y fuisteis sin tener el permiso para ir a observar electoralmente lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Que digo, ojalá hubiese mucho más observadores internacionales y fuese todo el mundo que quisiera para ver unas elecciones, con mucha más transparencia de la que hubo, por supuesto. Pero que fueseis a hacer el paripé para básicamente ir y volver y decir, no, y además el gobierno de España no nos ayuda, cuando el gobierno de España os ayudó a hacer la solicitud y después, cuando os la denegaron, os dijo, bueno, pues os la han denegado, vamos a ir igualmente. Pues sí, fueron igualmente y perdieron el tiempo. Y después básicamente eso, para sacar horas y horas de tertulia, de debate, diciendo que el gobierno de España está con Maduro, cuando es que es todo lo contrario. Bueno, ya lo habéis visto, tampoco me voy a enfocar mucho más en esto. Pues ahora por lo menos nos gustaría que nos dijesen quién ha pagado esos 10 billetes de ida y vuelta en un solo día para hacer absolutamente nada más que el circo. Y bueno, ya voy a terminar un poco con este asunto, porque ya me parece hasta un poco desagradable, pero aquí está Alfonso Serrano acusando, pone Guillermo Guijarro en el mismo programa, en la misma entrevista en Todo es Mentira, acusando al gobierno de España de comerle todo a Maduro, que es que esto es infame. Voy a poner la parte concreta para que lo veáis y pasamos ya. Eso, a estar compadreando y comiéndole lo que fuera al señor Maduro por no sé qué negocio. Y eso es a lo que se dedican algunos personajes de España. Bueno. A comerle todo, ¿para qué? Es que no, sinceramente, ¿sabéis cómo soy? ¿Sabéis cómo soy? ¿Sabéis cómo soy? Pues macarra, un chabacano, pues una persona sin educación ninguna seguramente, y además un mentiroso. Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, diciendo va a comerle todo a Maduro, pero de verdad. O sea, ¿cómo puede ser tan impresentable? Bueno, tampoco sorprende. Y después, mira, pues cosas fake news que están saliendo ahora a todo rato. Aquí Julián Macías, en su Twitter, comparte este vídeo en el que hay una ex vicepresidenta de Colombia pues difundiendo este vídeo. Dice, ¿dónde está la OEA? ¿Alguien sabe algo de Luis Almagro? ¿Cómo es posible que no se comunique con el Consejo Permanente? ¿Quién? Y entonces pone un vídeo en el que aparece como un montón de gente manifestándose, represión, etcétera, pero resulta que es un vídeo de 2017 que ponen ahora como si fuese real. Y entonces ahora vamos a ver esto así. Como antes os decía también que se compartió. De hecho, el propio Elon Musk, el dueño de esta red social, compartió un vídeo
en el que decía que estaban robando urnas y básicamente estaban robando una impresora. Pero, o sea, va a ser ahora lo habitual. Que es muy necesario que haya transparencia y por el medio va a haber una cantidad de fake news que son aterradoras. Vamos al tema. Me he enrollado mucho con el asunto de Venezuela, pero creo que lo merecía. Ahora vamos al tema que está ocurriendo ahora, mientras estamos viendo este vídeo. Que es que el juez Peinado se desplaza a Moncloa para tomar la declaración al presidente del gobierno. Creo que vamos a escuchar aquí la opinión de Esther Palomera, que la dijo ayer en Hora 25 en la cadena. Creo que de la misma forma que los ciudadanos no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, los jueces en este país no deberían o deberían tener alguna cortapisa para instruir según cómo. Y más teniendo 3 instancias por encima, que son la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial, a quien tiene que rendir cuentas. Y de momento nadie le ha pedido explicaciones. Es decir, un instructor puede montar la que está montando el juez Peinado y en este país no pasa nada. Es decir, que la situación de indefensión en la que puede creer el presidente del gobierno que se encuentra, igual que su esposa, imaginaos si esto pasa con un ciudadano anónimo, en la situación en la que se puede encontrar. No sé cómo acabará. Hay gente en el Partido Socialista y en el gobierno que considera que todo esto se va a volver en contra no solamente del instructor, sino también de la derecha política y que va a terminar favoreciendo al presidente del gobierno, que le va a convertir en una víctima. Yo tengo dudas, porque en este momento sinceramente creo que se ha llegado demasiado lejos. Yo no sé si esto le va a acabar beneficiando al Partido Socialista y al presidente del gobierno. Lo que sí sé es que a la derecha tampoco le está funcionando tanto como le gustaba. Recordad que en la última semana de campaña de las elecciones europeas, el juez Peinado, este mismo que admitió a trámite una querella de Manos Limpias, del segundo sindicato Manos Limpias, basado en recortes de prensa, que eso ya es bastante infame, dijo en la última semana de campaña de las europeas que iba a llamar a declarar a Begoña Gómez para intentar influir en la campaña. Bueno, pues el resultado ya lo vimos. Sacaron 2 escaños más que el Partido Socialista. Es decir, cuando este tipo de cantinela, cutre desde el principio y cutre hasta el final y cutre por en medio, y hoy va a aparecer el juez Peinado con una abogada de Vox a su lado para intentar hacerle declarar al presidente del gobierno cuando según la ley de enjuiciamiento criminal no tiene por qué hacerlo, todo este tipo de actuaciones sirven para llenar horas y horas de tertulia, sirven para llenar un montón de páginas de diarios conservadores y que mucha gente desde la derecha se lleva las manos a la cabeza y diga, ay, hay un presidente del gobierno que va a tener que ir a declarar. Pero realmente, entre el electorado progresista, lo que hace es, primero, movilizarlo más, porque dice, esto es una barbaridad lo que está pasando, y en segundo lugar, es que no lo ven como algo malo. Y de hecho yo creo que es malo también para la derecha, porque imaginaos que en algún momento hay algún caso de corrupción muy grave por parte del presidente del gobierno. Pongámonos en esa situación. Habrán contribuido tanto a un descreimiento de la sociedad progresista española respecto a cualquier decisión que tomen los jueces que sea cercana a lo que piensa la derecha, que en el momento en el que llegase a ser real, como estará todo tan desacreditado por actuaciones de jueces cutres, como el caso del juez Peinado, cuyas actuaciones en ocasiones están más cerca de la prevaricación que de otra cosa seguramente, pues entonces no se lo creerán y ahí van a tener un auténtico problema. Pero a corto plazo el problema no es ni siquiera de la derecha, ni del Partido Socialista, ni mucho menos del presidente del gobierno. El problema es del aparato judicial en su conjunto, del sistema judicial español, porque de esta manera queda desacreditado. Y que haya un juez que pueda hacer este tipo de cosas y que le pregunten qué es lo que está investigando de Begoña Gómez y que diga cualquier cosa que haya ocurrido entre el año 2018 y el año 2024, que es literalmente una causa general que se activa contra ella, no porque haya cometido un delito concreto o haya unos indicios o pruebas concretas de que haya hecho algo concretamente mal en algún aspecto, sino que se le investiga cualquier cosa que haya hecho desde que su marido es presidente del gobierno, con la única intención de intentar revertir a través de las togas lo que los españoles votamos a través de las urnas. Y ese es el principal problema. Que si no hay nadie que le pare los pies, si no hay un Consejo General del Poder Judicial que diga, oiga, basta ya, si no hay una audiencia provincial que diga, oye, basta ya, si no hay un Tribunal Supremo que coja este caso y diga, mira, pare ya, porque esto es ridículo, pues entonces cada día que pasa se desacredita más este asunto. Pero bueno, tampoco voy a adelantar mucho más, porque ya hemos hablado largo y tendido sobre este asunto en vídeos de ayer y anteayer, si queréis ahí los tenéis disponibles, y esta tarde pues intuyo que hablaremos sobre este asunto cuando ya se haya producido la declaración, a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver ahora, por el momento, lo poco que sabemos también sobre lo que os decía al principio de este pacto, acuerdo PSOE-Esquerra Republicana, en el que se va a negociar el supuesto concierto económico para Cataluña. Dice así, en El País: el último medio año Esquerra Republicana ha vivido en un tsunami. Avanzó las elecciones en Cataluña porque había sido incapaz de conseguir los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de este año y ahora, pese a estar sumida en una honda crisis interna, ha acordado con el PSC para investir president a Salvador Illa, el mejor avance en autonomía fiscal de la Generalitat desde que logró gestionar los primeros
primeros impuestos cedidos. El control de la recaudación de todos los impuestos que se pagan a Cataluña, que se empezará a notar a partir del 2026, cuando su agencia tributaria se encargue de la campaña del impuesto de la renta de 2025. En el preacuerdo, pendiente de validar por su militancia, también figuran medidas para asegurar inversiones del Estado en Cataluña, avanzar en la negociación del conflicto político actual e impulsar medidas para relanzar el catalán. Si sale adelante, Illa será el encargado de implementarlo. Estos son los puntos básicos del acuerdo. Y aquí es pues el asunto que está siendo problemático y que todavía no conocemos demasiado porque simplemente lo ha presentado Esquerra Republicana. Pero si es tal y como dice Esquerra Republicana, yo le auguro muchos problemas y un recorrido bastante penoso al asunto, a ver si se consigue aprobar. Porque dice así: el concierto económico solidario. Era una pieza de caza mayor la que planteaba Esquerra Republicana en la negociación y al menos en la explicación dada este lunes por los republicanos parece que ha conseguido lo principal que reclamaban, la llave de la caja, que sea la propia Generalitat la que recaude todos los impuestos que se pagan en Cataluña a imagen y semejanza del País Vasco y Navarra. La propuesta supone que la Generalitat salga del régimen común, supondrá modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas y que tenga así una relación bilateral con el gobierno central en materia de financiación, pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo rechazó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Generalitat asuma el cobre de todos los impuestos estatales y liquidará al gobierno el dinero de los servicios e inversiones que haga la comunidad, además de aportar una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad con el resto de comunidades. Esa factura se desconoce y deberá ser negociada de forma periódica. Esquerra Republicana asegura que el acuerdo con los socialistas también incluye una garantía para que prevalezca el principio de ordinalidad, que una comunidad con menor capacidad fiscal pueda superar después de la redistribución de recursos a otras más ricas. Pero claro, o sea, si tú llegas a un acuerdo sobre financiación autonómica, no vas a llegar a un acuerdo en el que tú estés contento si eres una fuerza regionalista o nacionalista autonómica como Esquerra Republicana que te lleve a pagar más. Evidentemente esto lo haces para pagar menos o para que vaya menos impuestos catalanes a el resto de España o para pagar cuestiones estatales. ¿Para qué lo haces? Pues para que los impuestos que se recaudan en Cataluña se queden en Cataluña, es decir, para no redistribuir. Es decir, una cosa que también le encantaría hacer a Ayuso en Madrid, porque tiene su propio régimen fiscal perfecto para los ricos, para que vengan aquí la mayor cantidad de empresas y ricos para pagar pocos impuestos, así se recaude más aquí en Madrid y le encantaría también poder gestionar sus recursos sin necesidad de enviárselos a otro sitio. Bueno, pues es lo que se va a aprobar aquí en Cataluña. Y es algo, pues, que queréis que os diga. El Partido Socialista no se ha pronunciado todavía, del PSC no sabemos, no tenemos ni idea, Salvador Illa tampoco ha dicho nada. Yo creo que aquí ha dicho una cosa Antonio Maestre que es bastante sensata. Vamos a leerla a ver qué opináis. Sin conocer la letra pequeña, porque ese es el drama, que no conocemos la letra pequeña todavía, y tenemos que opinar sin saberlo, y la extrema derecha y la derecha pues ya están poniendo el grito en el cielo, pero es que nosotros también estamos un poco, pues, sin saber qué narices es lo que han aprobado. Dice, sin conocer la letra pequeña de la financiación para lograr la investidura de ella, hay varios elementos que hacen inaceptable en términos progresistas el proceder. Primero, que no se puede usar la política de financiación autonómica como moneda de cambio para lograr la presidencia de Cataluña valiéndote de que tienes el poder en España. No es algo de lo que puedas disponer para una negociación autonómica bilateral. Segundo, un cambio en la política fiscal y la salida de Cataluña del régimen común es privilegiar a una comunidad autónoma rica en detrimento de aquellas que precisan de la solidaridad interterritorial. Es como bajar los impuestos a los ricos a costa de quitarles recursos a los más pobres. Lo siguiente, no se puede cambiar la financiación autonómica con una comunidad autónoma sin trasladar esos cambios al resto, y esto es imposible con estos cambios pactados con Esquerra Republicana porque no todas las comunidades autónomas tienen saldo positivo y sería inviable. Siguiente, esto no es progresista, no es de izquierdas y lograr la investidura de ella no puede ser un objetivo en sí mismo. Y lo último, vivo en una comunidad rica como Madrid, la más rica, nadie saldría más beneficiado que Madrid, esto es lo que os decía ahora, mira, que Madrid en un sistema como el que se ha pactado con la Esquerra Republicana, pero soy de izquierdas para que la riqueza de Madrid sirva para reducir la desigualdad en Extremadura, Andalucía o Murcia. Estos son algunos de los puntos problemáticos, así hago la pluma, que plantea Antonio Maestre, con los que estoy bastante de acuerdo y que pues, van a tener que concretar de una manera bastante temprana desde el gobierno del Partido Socialista y de sumar y dejar claro cómo pretenden aprobar esto en el Congreso de los Diputados, porque me parece algo bastante osado teniendo en cuenta que habían dicho que no lo iban a hacer de ninguna manera y que esto, pues más allá que por el capricho puntual de una Esquerra Republicana además muy debilitada y de un Junts que lo ha pedido en muchas ocasiones, pero que ahora no tiene tampoco nada que exigir porque han sido los responsables de conseguir por primera vez no tener mayoría absoluta de fuerzas independentistas en el Parlamento de Cataluña, hombre, pues me parece un poco, no solamente osado, sino cutre darles precisamente esto ahora, en este momento, cuando si hubiese una repetición electoral, Esquerra Republicana se iba a hundir todavía más. O sea que no son los de Esquerra los que están en posición seguramente de exigir, sino un poco más bien de aceptar. Igual algunas mejoras de financiación, por supuesto, pero no sé si algo que esté al margen del régimen común en el que están el resto de comunidades autónomas.
autónomas. Tenemos que esperar a que lo expliquen y que vean si se atreven a seguir por esta línea o lo matizan un poco. Vamos a esperarlo antes de salir a criticarlo con toda la dureza del mundo y poco más que eso. Creo que se me ha hecho un vídeo un poco largo porque había muchas cosas que comentar. Seguiremos hablando sobre el juez Peinado esta tarde, seguiremos hablando seguramente sobre Venezuela, qué le vamos a hacer, y sobre este asunto que creo que es bastante relevante y el que todavía no sabemos suficientes del concierto económico. Me gustaría leeros en los comentarios un poco sobre todo. Sobre lo que hemos leído sobre Venezuela, el Partido Popular, sobre el asunto de Begoña Gómez, que ahora seguramente estará declarando ya, el presidente del gobierno con el juez Peinado y un abogado de Vox que manda narices, y en último lugar sobre el concierto económico solidario y a ver qué narices es esto y qué nos plantean. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.